Las mujeres que decidimos recuperar, reconstruir nuestra vida física y emocionalmente después de enfrentarnos al cáncer de mama, somos unas guerreras. Ganar la gran batalla contra el cáncer no es nada fácil, y mucho menos ver tu cuerpo mutilado. Claro que durante el proceso tenemos altas y bajas, pero infórmense con sus doctores sobre las opciones. Patricia Reyes Espíndola, actriz. La reconstrucción mamaria es una opción para que las mujeres a las que les realizaron una mastectomía recuperen su seguridad emocional y calidad de vida. En la actualidad, esta reconstrucción forma parte integral del tratamiento del cáncer de mama, pero la selección de la paciente debe ser bien valorada para obtener resultados satisfactorios. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del impacto emocional de la mujer ante una mastectomía. Además, te diremos qué es y cómo se realiza la reconstrucción mamaria, las técnicas que se utilizan y los cuidados posteriores al procedimiento. Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes hablando de un tema importantísimo que nos afecta a toda la sociedad. Nunca nos vamos a cansar de hablar de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como hemos insistido en otros programas, es un cáncer que muchas veces puede ser, si bien no prevenible, detectable a tiempo, con un resultado totalmente diferente que si avanza la enfermedad, como en casi todas las enfermedades que comentamos aquí los lunes. Pero hoy vamos a darle un giro un tanto diferente a este programa. ¿Qué pasa con las mujeres que sufren de cáncer de mama y tienen que reconstruirse? ¿Qué es el después de la cirugía, después del tratamiento con quimioterapia probablemente? ¿Qué hay para estas mujeres? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué opciones hay? Una vez que recibes el diagnóstico de cáncer, entra miedo, que es perfectamente lógico y normal, sobre todo a lo desconocido. Y la palabra cáncer en el pasado significaba casi siempre muerte. Afortunadamente la ciencia ha avanzado lo suficiente para que este concepto se vaya cambiando, pero sigue muy metido en nuestras cabezas este concepto. Entonces, después viene, me van a mutilar, me van a cortar algo, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué va a ser de mí? Todas las implicaciones que tiene en la vida hacia adelante. Y de esto vamos a platicar aquí hoy en Diálogos en Confianza. Está conmigo, como todos los lunes, listo para recibir todas sus preguntas, Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, contento de comenzar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y desde luego de darle la bienvenida a todas las personas que se conectan en esta transmisión. Y hablando de conexiones, bueno, también para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde podrán encontrar el Facebook Live, este espacio donde además de poder seguir el programa en vivo y por si deben de salir entonces en su tableta o en su teléfono inteligente, poder llevarse el programa para no perder detalle alguno y poder mandarnos sus preguntas y comentarios. El tema de hoy me parece importantísimo. Bueno, además está la línea telefónica. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Pero recordando todo lo que decía, estoy completamente de acuerdo contigo y me parece una parte muy importante, que cada vez se hable más. Pareciera, sobre todo yo creo que así como antes, para algunas personas casi era un sinónimo de muerte la palabra cáncer, que el cáncer de mama es propio solamente de las mujeres. Y cuán equivocados estamos, me refiero como sociedad, en lo que podemos acompañar y en lo que emocionalmente le puede provocar, por ejemplo, o darle cierta seguridad o acompañamiento a una mujer, el que tú estés como familia, como hermano, como padre, como amigo, en fin, además de toda esta cuestión reconstructiva que también afecta directamente a la parte emocional de las mujeres que lo viven, ¿no? Que yo creo que es una parte importantísima. Yo les insisto todos los lunes que nunca debemos dejar a un lado la parte emocional independientemente de lo que nos esté pasando, porque las emociones son parte de nosotros y tienen definitivamente repercusión en nuestra salud. Pero ¿por qué no vamos a ver un testimonio antes de que les presente a los especialistas que nos acompañan el día de hoy de alguien que ya pasó por este proceso? Vamos a verlo.
Soy maestra Elba Valle Negrete, tengo 67 años. Hace 15 años me operaron, tuve una mastectomía, a quitar un seno. Esto es hereditario, mi mamá tuvo cáncer de seno, entonces tenía que revisarme yo también y también salí con cáncer de seno. Me hicieron las dos operaciones en una sola. Me retiraron el seno y lo reconstruyeron en ese mismo momento con grasita de la panza. La recuperación fue muy buena, yo no tuve mayor problema. Me sentí muy bien, sin ninguna consecuencia, dolores, no, nada. La operación tardó como 12 horas. Después de la operación no tardó mucho, fue una recuperación máxima de 3 días y ya fui a casa y no hubo problema. Yo pienso que todas las señoras que estén en un momento así, que no se depriman, que no tengan miedo, que se hagan una operación en el momento que el cirujano les diga que es necesario. Y se evitan muchos problemas. Ahí lo tienen, ahora vamos a presentarles a los especialistas que nos acompañan aquí el día de hoy. En primer lugar, la doctora María Isabel Caravantes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos La días. doctora es cirujana plástica, estética y reconstructiva certificada, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y está en el Hospital Español. Nos acompaña también Ana Arjona de Alarcón, bienvenida. Ella es psicóloga, tanatóloga e hipnoterapeuta clínica. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Nos acompaña Francisco Miguel Said Lemus. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Jefe del Servicio de Cirugía Reconstructiva de FUCAM, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y finalmente, el doctor José Antonio Posadas Torres. Bienvenido. Pepe, buen día. Es cirujano oncólogo del Hospital ABC. Qué bueno que estén aquí con nosotros y como ven quisimos darle un giro al programa para ver qué pasa después, porque normalmente nos afocamos, como vemos en el testimonio, en qué es el cáncer de mama, en prevención, en detección temprana, que creo que es importantísimo que lo hablemos y les voy a pedir que en este primer bloque lo hablemos, pero vamos a dedicar el programa a qué pasa después del tratamiento, porque muchas mujeres tienen incertidumbre y si bien hay mucho desconocimiento del tema en general en medicina, este es un tema que es terriblemente común, el cual hay que abordar. Entonces, mi primera pregunta para concientizar a la gente que nos está viendo es, ¿qué tan prevalente es el cáncer de mama? Bueno, lo primero que hay que decir, como tú lo acabas de decir muy bien también, es que tener cáncer de mama hoy no significa muerte. O sea, esa es la parte más importante. La prevalencia, bueno, cada vez es mayor. Hoy en día el cáncer de mama ocupa el primer lugar y en México no es la excepción. En México al año se detectan alrededor de 25,000 casos nuevos y probablemente exista alrededor de 6 u 8,000 muertes relacionadas al cáncer de mama. Lo que es muy cierto es que la detección oportuna y la prevención han hecho que ahora las cosas sean muy distintas. Ahora los pacientes que vemos son pacientes en etapas más tempranas, pacientes que se curan una vez que se diagnostica, que nos permite hacer tratamientos multidisciplinarios muy interesantes. Y lo que tiene que entender la gente hoy es quitarse el concepto de que el cáncer de mama es igual a que seguramente falleceré por esta enfermedad. Eso no es correcto. Hoy vemos cada vez etapas más tempranas y eso nos da mucha oportunidad de curarlas. Si bien vamos a hablar de qué pasa después del tratamiento, que ahorita hablaremos de los tratamientos para el cáncer de mama, me gustaría que nos dijeran desde qué edad es factible que se presenten y hablemos un poco de prevención. Ya sé que hoy les dijimos que los vamos a llevar de la mano por otro lado, pero me importa mucho recalcar esto. Mira, la edad la verdad es que ahora no es un factor real como para iniciar la vigilancia y la prevención. Si bien es cierto en la norma oficial mexicana existe una edad promedio para iniciar el tamizaje de la detección oportuna, dependerá de cada paciente en específico si tiene o no factores de riesgo asociados, si tiene factores hereditarios asociados, si tiene algún factor asociado extra que nos haga a nosotros como cirujanos oncólogos detectar la enfermedad más temprana. Entonces, empezar el tamizaje antes. ¿Qué factores? Los factores de riesgo hay dos, o sea, los que puedes modificar y los que no puedes modificar. Los factores de riesgo modificables son aquellos como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Esos son los modificables. Y los no modificables son aquellos que ya vienen en ti, los hereditarios.
si tienes mamá con cáncer de mama, hermana con cáncer de mama, algún otro familiar en línea directa con cáncer de mama, o si tienes algún síndrome identificado en tu casa con cáncer de mama. Esos son los no modificables. Para estas pacientes, probablemente el inicio de la detección oportuna sea más temprano. Se recomienda alrededor de los 30 a 35 años. Para aquellas pacientes en una población normal, se indica a partir de los 40 años sin factores de riesgo. Entonces, por eso es muy importante, se los insisto aquí muchísimo, en que revisen sus historias clínicas familiares cuando llegan al consultorio, que les pregunto de qué murieron sus abuelos, sus tíos, y la gente no sabe. Entonces yo creo que esto es clave, que sepamos nuestra historia familiar, porque como acaba de decir el doctor, todos tenemos un disco duro. Y ahorita en donde estamos en la ciencia no se puede modificar mayormente, probablemente en 30 años cambiaremos este tema totalmente para ver la modificación. Pero doctor, algo quería comentar. Sí, estamos detectando que pacientes que antes decíamos, bueno, hay que hacerles la mastografía o hay que hacerles los estudios diagnósticos a los 40 años, que era lo que se sugería. Actualmente tenemos pacientes, estábamos Said y yo comentando, tenemos pacientes de reconstrucción mamaria o de detección ya de 30, 38 años, 35 años. Está cambiando, se nos está cambiando un poco esta incidencia y esta prevalencia. Por otro lado, también está aumentando y hay otros factores. Estaba yo en la semana comentando con un genetista y existen marcadores que se pueden determinar cuando hay un factor genético familiar. Estas pacientes pueden hacerse marcadores para también determinar el factor que pueden tener de riesgo, pero esto es algo de lo que se está evolucionando en la medicina, porque como está aumentando la frecuencia, la incidencia del cáncer de mama, se tienen que buscar también otros factores. Es decir, la ciencia está avanzando lo suficiente para poder detectar a gente, a población de mayor riesgo, y se está trabajando día a día con esto. Pero es importante que a ustedes que nos están viendo en casa les quede claro que a partir de los 30 años hay que estar pendientes. Entonces, primero que nada, tocarse. Sí, doctor. Y no necesariamente, o sea, estamos hablando de que son personas, inclusive yo en la Fundación de Cáncer de Mama tengo personalmente pacientes de 24, 26 años. Yo aquí lo más importante es que cualquier lesión que la mujer se autoexplore, que no lo tome a ligera, que no crea que es una persona joven, que es una lesión benigna. Probablemente sea benigna, pero hay que ponerle el prefijo benigno o maligno, bueno o malo, después de que un especialista sea el encargado de que revise, que no lo dejen llevar. Ok, entonces primero que nada que se revisen, conozcan su cuerpo, revísense. ¿A partir de qué edad? Yo te diría que el inicio de la revisión debe de ser desde que empiece el desarrollo mamario. O sea, una mujer conoce su cuerpo mejor que nadie. Perfecto. Entonces, desde que empieza el desarrollo mamario es momento para empezarse a explorar. Porque como dice el doctor, hay cada vez más pacientes jóvenes. Sí, es correcto, pero eso no significa que esté aumentando en pacientes jóvenes. Exacto. Lo que pasa es que estamos detectando más temprano. Que esa es una enorme ventaja. Entonces, ya escuchamos que hay factores de riesgo, como son, tristemente es el común denominador, obesidad, tabaquismo, etcétera, pero el factor genético influye mucho. Ya hablamos que las mujeres tienen que buscar detectarlo desde que son pequeñas, que sus mamás les enseñan, que se empiecen a revisar. El doctor lo dijo, ustedes se conocen perfectamente bien. Y el estudio que se hace es la mastografía. Es el estudio inicial que se recomienda a partir de qué edad. Mira, lo que pasa es que el ultrasonido siempre tiene que ir de la mano con la mastografía y viceversa, pero depende de la edad. El problema de la edad es ¿Pero que... qué recomendamos a la gente que nos está viendo? O sea, la gente joven, es decir, a partir de los 35, entre los 35 y los 40, probablemente un ultrasonido sea suficiente. Una vez que nosotros tengamos la valoración del ultrasonido, sugeriremos si deberá complementarse con una mastografía o no. A partir de los 40 del estudio se llama mastografía más ultrasonido. No pueden ir separados, son complementarios uno del otro. Vamos a ahorita revisar una cápsula de qué es la mastografía y recuerden que mastografía y mamografía es lo mismo porque esto ha causado muchas veces confusión y tenemos una cápsula. Vamos a verla para que vean que es un estudio perfectamente válido y necesario de hacérselo. Aquí la tienen, no se vayan, regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El ultrasonido es un método que no es invasivo. Es un método donde se utilizan, no hay radiación como en el caso de la mamografía, son frecuencias de sonido. Estas frecuencias de sonido trabajan conjuntamente con la mamografía para hacer el complemento ideal a la hora de la detección. Entonces, es un método que al final del día hoy anda a la par con la mamografía. Ninguno de los dos elimina al otro. El tema para detección oportuna de cáncer de mama se maneja la línea con la mamografía.
Entonces ahí tenemos que la línea estándar es a partir de los 40 años, si no hay factores de riesgo ni nada, todas las mujeres deben empezar a hacerse una mamografía cada año, por eso decimos anual. El ultrasonido es el complemento a algunos hallazgos de esa mamografía. Sin embargo, todas las mujeres menores de 40 años, por las características de su glándula mamaria, pueden empezar a hacerse un ultrasonido mamario. El ultrasonido mamario es un método que, por las características mismas de la glándula mamaria, va a ofrecer información importante que no nos daría la mamografía. O sea, a partir de los 30 podemos hacernos un ultrasonido mamario sin ningún problema. La mamografía es un estudio en donde se emplean rayos X. No es un método invasivo, pero sí es un método al que la gente empieza a crear alrededor de él si hay algún factor de riesgo por estarse radiando tanto cada vez que se hace una mamografía. Entonces, empiezo diciendo que los equipos hoy en día diseñados para la mamografía están diseñados de tal manera que no hay radiación en exceso. La radiación que hay es la justa y necesaria para hacer diagnóstico. Nunca estamos radiando, para eso son otros equipos. Se emplean los rayos X convencionales, es un tubo de rayos X especial dedicado a la glándula mamaria, con lo cual el tema de radiación dispersa y demás que se escucha en la tomografía, los rayos X convencionales, no existe en este caso la mamografía. Entonces es un método donde hay rayos X y la imagen se obtiene a través de un proceso de imágenes de radiografías. Los dos estudios de imagen lo único que requieren es que la mujer tenga su baño del día, o sea que esté aseada y nada más. Mira, se crean mitos alrededor de que si la mujer está menstruando aumenta la densidad de la glándula mamaria. Yo creo que con la tecnología que hoy tenemos, eso es un segundo plano. La mamografía se debe hacer cuando la mujer no tenga molestias. Por las condiciones mismas de los ciclos menstruales, hay algunas mujeres a las que les duele la mama cuando están menstruando, pero a otras les duele cuando están ovulando. Lo que tienes que hacer es hacértela cuando no te duela. Algo que es súper importante es que la mujer no solamente se quede en esto que es mediático, que es un cliché, que la mamografía es el método de detección temprana y que el ultrasonido, y entonces todo el mundo vende la idea de la masto y el ultra como la panacea en el diagnóstico. Hay que tener en cuenta una cosa, detrás de esos estudios tiene que haber gente experta, tiene que haber gente con entrenamiento, tienen que haber instituciones serias cuyos equipos que estén utilizando sean de alta tecnología, que estén bajo los parámetros de control de calidad. No es suficiente poner un letrero, hago mamografías y ultrasonidos. Que vean bien qué hay detrás de ese estudio que se están haciendo, ¿no? Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y bueno, recuerden que estamos esperando sus llamadas y sus comentarios en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Tenemos esta llamada de Mónica Hernández Flores que dice: desde que cumplí 40 años me realizo la mastografía porque tengo un seno más grande que otro. ¿Hace daño realizarse tantas mastografías? Es su pregunta. La respuesta es no. La respuesta es no. La primera es en relación al tamaño de los senos. El 95% de las mujeres tienen un seno más grande que el otro. Eso es normal. Relativamente normal dependiendo del tamaño. Y que se hagan mastografías anualmente como lo indica la norma oficial, la respuesta es no. No tiene ningún riesgo. Es una creencia que existe actualmente en muchas partes del mundo, pero la respuesta es no. Es categórica no. Ahondando en esto del tamaño, digo, si tenemos dos piernas, una es más larga que otra y así muchas de nuestras extremidades, pero por ejemplo en una mama, ¿habría que preocuparse si el tamaño entonces ya rebasa cierto Yo te diría que cierto límite sí, pero las mujeres conocen muy bien la relación que existe entre ambas mamas. O sea, probablemente entre un 5 y un 10% mayor tamaño una sea normal. Si ella ve que cambia la forma de la mama, cambia la forma del pezón, cambia la forma de la estructura general de la mama, eso ya no es normal. Pero que sea un poquito más grande que la otra, eso es totalmente normal. Perfecto. Ahora sí vamos a meternos de lleno al tema de reconstrucción. Vamos a regresar a platicar un poco de la parte emocional desde antes, pero quiero enseñarles una cápsula de qué es la reconstrucción mamaria una vez que ya pasó por el tratamiento del paciente. Vamos a verlo. La reconstrucción mamaria es aquellas técnicas que están diseñadas para reconstruir, rehacer una mama que se perdió por secuela de una enfermedad.
Los tipos de reconstrucción mamaria que actualmente estamos utilizando a nivel internacional son básicamente dos. Los que podemos utilizar con implantes aloplásticos y con tejidos autólogos. Hablando en específico de las técnicas de reconstrucción mamaria con implantes aloplásticos, estos son procedimientos que en la gran mayoría de las ocasiones se deberán de hacer en 2 o en 3 tiempos quirúrgicos. Es decir, en casos muy seleccionados se podrá realizar la reconstrucción mamaria en una sola cirugía. Sin embargo, actualmente preferimos hacer cirugías en 2 o en 3 tiempos. La primera cirugía consiste en, una vez que el grupo oncológico retira el tejido glandular, el grupo reconstructivo hará una liberación de tejidos a nivel local y se colocará un expansor tisular en forma retromuscular. Los expansores tisulares están hechos de silicón grado médico. En el centro existe una zona valvulada, el cual se va a utilizar en el momento del tratamiento de la expansión tisular. Esto se coloca ya sea de manera inmediata o tardía. Inmediata significa que una vez que el grupo oncológico quita el tejido glandular de la mama, el grupo reconstructivo hace liberación de los tejidos de la región anterior del tórax, formando un bolsillo. En este bolsillo se va a introducir el expansor, se va a cerrar de manera hermética, se cierra la piel y se colocan los drenajes. Aproximadamente 2 a 3 semanas después de la cirugía, en donde hayamos concluido que la paciente ya se puede reiniciar el tratamiento de la expansión, de manera ambulatoria se localiza en el consultorio la válvula, se coloca una aguja y se empieza a llenar con líquido, con agua. Una vez que hayamos llegado al volumen deseado, se va a realizar la segunda cirugía. ¿En qué consiste la segunda cirugía? La segunda cirugía consiste en hacer una nueva incisión, a veces en un segmento de la totalidad de la cicatriz que haya quedado por la mastectomía. Se retira el expansor, se hacen las modificaciones pertinentes al bolsillo que dejó el expansor y se va a intercambiar por un implante definitivo. En la gran mayoría de las ocasiones es el implante que se decide colocar, que es un implante de forma anatómica. Algunas personas le dicen que tienen como forma de gota, de tal manera que nosotros vamos a poder recrear el volumen, la forma y la proyección de la mama que se perdió. En ese mismo momento, en ocasiones, se puede hacer la recomendación quirúrgica a la paciente de hacer una cirugía de simetrización, la cual lleva la consideración final de que las dos mamas se van a parecer en cuanto a forma, volumen y proyección. Y el complejo área de pezón en aquellas pacientes en donde por criterio oncológico se haya retirado, en algunas ocasiones se puede realizar en la segunda cirugía o se puede llegar a diferir para un tercer momento quirúrgico. Ahí lo tienen, esto es lo que es la reconstrucción mamaria, pero vamos a ver desde un punto de vista global cuál es la situación del paciente. ¿Qué pasa con una paciente inicialmente cuando le dicen que va a tener cáncer? Sobre todo estamos hablando de cáncer de mama, que saben que va a ser algo que probablemente cambie su anatomía. Mira, ese diagnóstico es un diagnóstico terrible porque causa un impacto y un shock en la persona que a veces no llega a comprender. Es básico que la persona vaya acompañada. Es tan fuerte el impacto que a veces no lo entiende y entramos en el shock, viene la negación inmediatamente. El yo no lo puedo creer, ¿qué me dijo doctor? ¿Cómo es? Y en ese momento puedes entrar a recapacitar o a negar totalmente lo que está pasando y entonces ya no oíste lo que dijo el doctor, ya no oíste el seguimiento de lo que se tiene que hacer del procedimiento, además de que para las mujeres culturalmente y para los hombres, todos sabemos que los senos tienen un peso cultural de erotismo, de sexualidad, de sensualidad, de nutrición, de maternidad. Es todo un símbolo que de pronto siento como paciente que me despojan de ello. Y me puedo sentir en la antesala de la muerte, sino en la muerte, porque pierdo una parte de mí. No es lo mismo cuando hay, por ejemplo, una pérdida de alguien que queremos, que ya es dolorosísima, una pérdida de nuestra casa, como ha sucedido con lo del sismo, una pérdida de una relación, que una mutilación por pérdida de una parte de mí
Y sobre más todo como una mujer. parte como esta, porque no es lo Claro. mismo que si me dicen me van a quitar un riñón, pues sí me preocupo, un segmento de colon, te preocupas, pero no es algo con lo que tengas, bueno, relación sí, aunque no te des cuenta, ¿no? Pero Sí. no es algo con lo que tenga esta implicación social, podemos decir. Social, cultural y una feminidad indiscutible. Además que es algo externo. Yo a mi páncreas me lo imagino, pero mi seno lo veo todos los días. Podemos decir que es como el equivalente a un amputado. Es una mutilación, es una amputación. Entonces yo tengo que vivir el duelo de la pérdida de esa parte de mí. Es que esta vez se trata de mí como paciente y eso es un impacto brutal. ¿Qué es lo recomendable para toda la gente que nos está viendo que factiblemente vaya a recibir una noticia así? Ir acompañado de alguien, ir acompañado de su pareja o de algún hijo o de alguna persona que sea un apoyo para él o para ella, pues, porque esto ayuda a ir procesando la información. Yo tengo que procesar el diagnóstico para después poder pensar claramente qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuál es el tratamiento que tengo que seguir y siempre la mente nos va a llevar a pensar ¿y qué va a pasar después? ¿Voy a sobrevivir? Entonces yo puedo vivir esa experiencia como una víctima de cáncer o como una superviviente de cáncer. Entonces, primero que nada es la duda si va a vivir o no la paciente. Como ya comentamos, la mayoría de los pacientes afortunadamente viven ahora y por eso vuelvo a insistir en la prevención. Pero existen diferentes tratamientos para el cáncer de mama, dependiendo de la extensión. Ya vimos un poco la reconstrucción, pero la reconstrucción va a depender del tratamiento que haga el cirujano oncólogo. ¿Cuáles son los tratamientos rápidamente para meternos más de lleno a la Qué reconstrucción? bueno que me haces esa pregunta porque es justo lo que te quería comentar. Hoy, la mayoría de las pacientes pueden recibir un tratamiento conservador de la mama. ¿Qué quiere decir? Para empezar, es decir, que las pacientes, dependiendo de la etapa en la que encontremos la enfermedad, pueden conservar el seno y solo se quita de forma parcial el sitio donde se encuentra el tumor primario. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Hoy sabemos que una mujer que recibe un tratamiento conservador tiene el mismo pronóstico y el mismo tratamiento oncológico que aquella que en algunas ocasiones tiene que quitarse el seno por completo. Entonces, los tratamientos quirúrgicos deben de dividirse en cirugía conservadora de la mama, cirugía en la que pierdes la mama o cirugía en la que pierdes la mama y además hay que hacer algo en la axila, que entonces es en donde empieza la parte reconstructiva. Pero entender ¿Qué se muy hace bien, en la axila para que la gente le quede claro? en la axila lo que hay que determinar es que si existe o no algún ganglio afectado producto del tumor primario que se encuentra en la mama. Entonces, siempre que tenemos una paciente con diagnóstico de tumor mamario maligno, tiene que determinarse si existe o no afectación al ganglio de la axila del mismo lado de la mama. Tuvimos ya un programa, recuerden, el día que hablamos de linfomas, de lo que era el sistema linfático y los ganglios y cómo estos se pueden afectar por un tumor en donde las células viajan por el sistema linfático y se localizan en los ganglios. Lo que está diciendo el doctor es asegurarse que no haya tumor fuera de la mama en los ganglios, que entonces se tiene que intervenir la axila. Y ahora sí, los cirujanos, ¿qué determinación toman o en base a qué deciden qué es lo que se va a hacer? Perdóname. Por favor. Voy a hablar y voy a intentar hacer un poquito una logística para que las pacientes no todas se queden con la idea de que la mama puede hacer una resección parcial o puede hacerse un tratamiento local. Las escuelas de oncología, y aquí está el doctor, tienen diferentes conceptos, depende del grado que tiene y la tipificación del tumor que lo identifican. Pero si tomamos en cuenta que una reconstrucción inmediata, como la que acaba de hablar el doctor Said, que es eso, en procesos de reconstrucción inmediata, también tenemos reconstrucción tardía. No todas las pacientes se les puede hacer una reconstrucción inmediata dependiendo efectivamente de que nuestro equipo integral, formado por un oncólogo quirúrgico, formado con una psicóloga, el cirujano plástico, es lo ideal. Entonces se analiza el caso por completo desde antes de entrar al quirófano, porque eso nos va a determinar el apoyo de la paciente, de cómo va a salir del quirófano. Hablamos de un ser humano, algo integral, no es una mama. Es entonces, si podemos entrar en una charla con ella en forma integral. Hay pacientes que se niegan, dicen, no quiero saber nada de la reconstrucción, cuando nos llegan después de una mastectomía, después de quimioterapia, Vamos a radioterapia. platicarles qué es una mastectomía, nada más para que les quede claro al público. Es cuando se hace la resección completa de la mama. Ok. ¿Sí? Y entonces las pacientes entran en el estado de negación, de decir, yo estoy viva, no quiero saber nada.
llegan con la piel radiada, llegan con la piel quemada y entonces son diferentes los procesos de reconstrucción. Cada caso es como cada mujer, cada etapa, cada determinación, cómo reciben la noticia. Lo mejor de todo es el análisis integral y nuestro oncólogo va siempre de la mano o nosotros vamos de la mano con él porque me dice, oye, yo trabajo con el doctor Francisco García Rodríguez del Español y me dice, yo voy a hacer esto, ve planeando qué tipo de reconstrucción haces o me dice, en este caso no entramos a reconstrucción inmediata. Y entonces hay reconstrucción inmediata que puede ser prácticamente durante la cirugía, que entre el cirujano plástico, y esto dependerá de la extensión, volvemos a lo mismo, por eso vuelvo a insistir y lo voy a hacer durante todo el programa, en la detección temprana, porque mientras más temprano va a ser más fácil para el paciente. Sí, doctor. Es que yo creo que, como decía la doctora Caravantes, hay que ir de lo genérico a lo más particular. Sí. Yo creo que lo más importante es concentrar estas múltiples disciplinas, hacer un grupo verdaderamente multidisciplinario. En el contexto real que el cirujano plástico por formación lleva cierto grado de principios de oncología. Sin embargo, yo no soy oncólogo, entonces yo tengo que saber a través del tiempo, saber oncología para saber de qué manera al grupo oncológico y a la paciente le puede ayudar. Entonces, esta comunicación hoy en día, el cirujano plástico que quiera hacer una reconstrucción mamaria es indispensable. Número 1, cuando llega la paciente que llega muchas veces con una abrumadora cantidad de información, porque estamos hablando de que la paciente desde que tiene el escrutinio, el diagnóstico, la sospecha y el diagnóstico confirmado por patología, la información que le va a dar de ese tejido, es mucha información. Entonces, yo creo que yo coincido con la doctora, que cuando llega la primera vez la paciente, trae muchísima información. Resulta ser que en situación de días, la paciente se tiene que volver experta en cáncer de mama, cirugía mamaria y reconstrucción mamaria. A partir de ese momento es hacerle explicar a la paciente muy sutilmente de que hay una opción después de la enfermedad. Y aquí, con la información que ya brindó el grupo oncológico, empezar a desglosar un algoritmo, una explicación lo suficientemente sencilla y eficaz para que la paciente pueda tomar decisiones, porque va a depender de ella el que se quiera o no se quiera reconstruir. Así es. Que Pepe, te voy a hacer una experiencia. O sea, puedes tener pacientes que llegan al consultorio y te dicen, Francisco, yo no me quiero reconstruir. O Francisco, sí deseo reconstruirme por un deseo personal. A eso voy, porque hay muchas mujeres que deciden no hacerlo. ¿De qué depende psicológicamente o cuál es la perspectiva desde el punto de vista del paciente que decida yo sí quiero o yo no quiero quedarme con mi cicatriz y punto? Mira, una de las cuestiones es el sufrimiento que padeció ya. A veces la persona, dependiendo de la edad también, es muy importante la edad, una persona mayor que ha padecido muchísimo ya con la resección de la mama, con la mastectomía, a lo mejor piensa, yo ya puedo usar una prótesis externa, yo ya no quiero una reconstrucción, para mí ya no es importante. La economía también, el que en algunas familias se juzga ya frívolo que la persona se reconstruya increíblemente, como lo podamos pensar. Entonces hay varios factores que pueden evitar que la persona se quiera reconstruir, pero en su mayoría son las personas más jóvenes las que se quieren reconstruir también. ¿Por qué? Pues porque hay personas que no se han casado o no tienen pareja o están en la búsqueda de ¿y cómo tener relaciones íntimas con alguien si yo no tengo una mama? O sea, es duro, porque nosotras nos vemos a nosotras mismas como deformes y cuanto mayormente pensamos que estamos deformes, menos vamos a querer tener una interrelación, ni siquiera social. Ahora imagínate íntima. Claro, por eso hablo de la importancia de la parte emocional, que supongo que siempre debe haber alguien que vaya de la mano desde el diagnóstico. Oye, sí, perdón, te interrumpo un momento, es que si no se me va a ir. Justamente, hablando del diagnóstico, mira, yo sé que hay unos indicadores B-rates, creo que se llaman, ¿no? B-rats. Los B-rats, cuando tuve un caso así de una mujer mayor que tenía un B-rats 4 y le dijeron, me parece que puede tener cáncer de mama. Y tú lo dijiste hace un rato. Es muy diferente la sospecha de biopsia microscopio.
Y perdón que lo diga, pero me he topado con muchos profesionales que aseguran que es cáncer antes de saber que es cáncer. Entonces, entre la sospecha y el diagnóstico, ya se murió la paciente, emocionalmente hablando. Esto es súper, súper, súper importante. Dejar entrever que hay que hacer un estudio que puede ser importante, nada más hasta saber certeramente que sí es cáncer, porque en el caso de esta paciente no eran cáncer, eran calcificaciones. Esto es muy importante, lo que habló la doctora es las diferentes clasificaciones del cáncer. Entonces es muy importante que esté en contacto con el oncólogo, que les diagnostique de manera adecuada qué es lo que tienen antes de tomar una decisión de qué es lo que se va a hacer. Pero tenemos que hacer un corte, vamos a regresar con ustedes. Ahorita en Diálogos en Confianza estamos platicando de qué pasa después del cáncer de mama. No se vayan, ahorita regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza y tenemos un anuncio muy importante que darles. El Hospital de la Mujer invita a su Feria de la Salud. Y es que durante el mes de octubre entonces se realizarán estudios de mastografía y Papa Nicolau de manera gratuita. Esto de lunes a viernes y el horario de atención es de 8 de la mañana a 14 horas, es decir, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Muy importante, hoy precisamente hablando acerca de este tema, pues entonces para todas las mujeres que conozcan que quieran ir a realizarse estos estudios es muy importante. Ya lo decíamos hace un rato, la prevención o el poder detectar oportunamente justamente una situación inadecuada puede ayudar a cambiarte completamente la vida, de hecho la puede salvar. Así que para todas aquellas mujeres que se deseen hacer estos estudios pueden entonces ir al Hospital de la Mujer, que está aquí solamente a una cuadra de las instalaciones de Canal 11. La dirección es Prolongación Salvador Díaz Mirón, número 374, esto en la colonia Casco de Santo Tomás, en la delegación Miguel Hidalgo. Y les repito, el horario de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde, allí en el Hospital de la Mujer. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. Las técnicas quirúrgicas de reconstrucción mamaria con tejidos autólogos las podemos dividir en dos. Los que son tejidos, son colgajos pediculados o colgajos libres. Los colgajos pediculados es la transferencia de un músculo con un territorio de piel y su propia circulación sanguínea, el cual se va a llevar de un sitio hacia otro para poder reconstruir el sitio afectado. En este caso, la mama que se retiró. En el caso de los procedimientos de colgajos libres, son técnicas microquirúrgicas que se necesita un microscopio en el cual se toma un segmento habitualmente de piel que va a llevar su vaso sanguíneo y el cual se va a anastomosar a un territorio vascular definido en el sitio donde se va a realizar la reconstrucción mamaria. Son procedimientos mucho más grandes, mucho más complejos, de muchas más horas de procedimiento quirúrgico. En el caso de los colgajos pediculados, estamos hablando de un periodo de recuperación aproximadamente de 4 a 6 semanas, al igual que de los procedimientos microquirúrgicos. El primer tiempo de la reconstrucción mamaria vamos a dar un volumen y a veces utilizamos un segundo o un tercer tiempo para poder redefinir o poder mejorar más el resultado cosmético. Y se utiliza el segundo tiempo para poder hacer la simetrización a la mama contralateral para que al final del tratamiento reconstructivo las dos mamas se parezcan. La indicación para poder realizar un procedimiento de reconstrucción mamaria con tejidos autólogos, ya sean libres o pediculados, son aquellas pacientes que no desean la colocación de implantes aloplásticos, es decir, que no desean la colocación de un implante de silicón, o en aquellas pacientes en las cuales de manera adyuvante a la cirugía tuvieron la necesidad de recibir radioterapia. La paciente va a ir a una secuencia normal de citas, nada más desde el punto de vista postoperatorio, que habitualmente va a ser semanales durante las primeras 3 semanas y posteriormente cada 2 o cada 3 semanas hasta concluir un periodo aproximado de 6 meses. Después del 6º mes, la consulta podrá ser anual, nada más para ir revisando a través del tiempo cuál es la evolución del tejido. La importancia es que realmente el resultado cosmético final, al ser la misma densidad que el tejido propio, es de una mayor calidad.
Importante información y bueno, también como importantes son los comentarios que nos envían y les agradecemos mucho. Nos dice Carolina Hernández, este es un proceso sumamente costoso en cuanto a tiempo, dinero y también ganas de continuar viviendo. Nelly Ángel nos dice, por favor, necesito saber cuántas cirugías son para la reconstrucción. A mí me han dicho que son 3 para reconstruir mi mama. ¿Esto es cierto? Y para el otro seno que tengo también, ¿lo intervienen para que quede... Simétrico. Simétrico, exactamente, con el reconstruido en proporción a ello? Rosa Quesadas, ¿qué probabilidad tengo para reconstruirme la mama? Ya que la célula cancerígena que se encontró fue HER2 positivo. Tengo 2 años, 10 meses de operada y en la actualidad estoy en revisión cada 6 meses, totalmente sin metástasis. ¿Se acabó? Andrómeda nos dice, se habla mucho de los avances en este tema, sin embargo, hay que saber si estos avances están al alcance de todos o de todas, es decir, en instituciones públicas, o cuál es el costo de este tipo de intervenciones en el área privada, con equipo de punta y con un equipo multidisciplinario. Adriana Fernández, ¿podrían explicar qué quiere decir los grados de densidad mamaria? ¿Es bueno o malo tener, por ejemplo, grado 3? Gracias y felicidades por el programa. Irma Perea Gense, me hicieron una mastectomía total de la mama izquierda, pero la cirugía fue vertical. Para extraer los ganglios linfáticos me abrieron desde el hombro hasta casi la cintura. Mi pregunta es si es posible una reconstrucción mamaria después de 7 años y con una cirugía así. Araceli Gabriel Herrera, ¿podrían hablar de la diferencia de una termografía? He escuchado que no es dañina como una mamografía. Me causa mucha angustia ya que a mis 37 años voy por la segunda mamografía y se habla que es muy dañina. Y aparte también puede ser la causa de un cáncer mamario o cuando me gustaría saberlo. Esta otra llamada es de un anónimo y nos dice, me detectaron un carcinoma intraductal de tipo enorociano, grave 3, asociado con múltiples calcificaciones dermófica. Me hice una mastectomía hace 15 días y el cirujano me dice que fue todo un éxito y me estoy tomando medicamento. ¿Esto en qué me beneficia para una mejor recuperación y qué posibilidades también hay de reconstrucción precisamente de la mama? Por otro lado, nos dice Sagrario, todo depende de las condiciones, si es por estética o por salud. Puesto que para una mujer es muy importante la autoestima y hay que tener mucho cuidado de dónde se hace el procedimiento. Miriam Hi-Fi, ¿en qué laboratorio es recomendable hacerse la mamografía y el ultrasonido para que el resultado sea el más apegado a la realidad? Saludos desde Toluca, nos dice 13 Plop. Sami, para los hombres con cáncer de mama, ¿los tratamientos de reconstrucción son similares o no se hace reconstrucción? ¿Hay especialistas que atienden este tipo de situaciones? Jorge Serret nos dice, ¿pueden repetir los datos de las consultas gratis para mamografía y Papá Nicolau? Esto es en el Hospital de la Mujer, que está aquí a una cuadra de las instalaciones de Canal 11 y es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde para todas las mujeres que quieran venir a realizarse estos estudios. Y bueno, parte, Pepe, de los comentarios y las preguntas que nos envían, muchas gracias por hacerlo. Durante el programa, evidentemente, iremos sacando más. Muchas gracias. Recuerden que todas sus preguntas las estoy aquí anotando y si nos salen a lo largo del programa van a salir en el bloque 6. Estoy con gente aquí en el público que ellos nos enriquecen muchísimo con sus testimonios cada programa. Blanca, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos va a platicar, Blanca? Bueno, pues yo sufrí, soy de cáncer de mama, reconstrucción. Yo al principio pues fue un golpe muy duro, ¿verdad? Y en el momento que me hicieron la mastectomía, pues sí pensé en una reconstrucción, pero como dicen muchas veces, es muy Permítame un segundito porque nos está fallando el micrófono, me van a pasar otro. Ahora sí, perdón, muchas gracias. Entonces, tuviste cáncer de mama, fue muy duro y empezaron la reconstrucción. ¿Cómo te fue, Blanca? Pues bien, al principio yo usaba brasier con prótesis porque la reconstrucción sí es cara, pero en el 2006 el gobierno federal bajó un programa en el Hospital General de reconstrucción de mama en el cual yo entré y pues la verdad sí. ¿Le fue muy bien? ¿Cómo se siente? Me siento bien. ¿Qué le quiere decir a toda la gente que está allá afuera que ha pasado por esto o está pasando por esto? Pues que no se desanimen, que sean firmes, que se animen a hacerlo, porque realmente psicológicamente ayuda mucho. ¿Usted sabe qué tipo de reconstrucción le hicieron?
Mi reconstrucción me metieron expansor y me pusieron un implante. Así como vimos en el video ahora. Así es. ¿En un solo tiempo? No, es una operación, son 3 operaciones. La primera es el expansor, después ya que agarra me tomaron piel de la espalda y ya que agarras pues el volumen necesario, ya le meten a uno el implante y la tercera es cuando ya le tatúan a uno el pezón. Perfecto, muchísimas gracias, Blanca. Sí. Perfecto, ahora, María Elena, hola. Hola, buenos días. ¿Qué nos vas a platicar? Pues que a mí también me hicieron reconstrucción ahí en Fucán. ¿Y cómo te fue? Muy bien, yo me sentí muy bien. Inclusive desde mi primera operación a mí me dieron muchas esperanzas en que yo iba a superar el cáncer. Y me dijeron, además eres candidata a reconstrucción y eso pues no lo tienen muchas, ¿verdad? Y pues bueno, yo me animé y la confianza que me brindó el doctor Said fue plena. Yo sí realmente dije, pues me voy a reconstruir, ¿no? Ahí me dieron muchas posibilidades y mucha ayuda ahí en Fucán y en lo económico. Yo pensaba en lo económico, ¿no? Porque yo había escuchado que grandes cantidades para una reconstrucción. Entonces me dijeron, no, aquí hay ayuda popular del Seguro Popular. Y y fue como, pues, ya tenía todo en la mesa, ¿no? Nada más de decidirme. Yo sí quiero comentarles y animar a las personas que han pasado por cáncer, porque sí es bien duro recibir esa noticia. Y entonces ahí nos tratan así como que, sí es duro, pero se puede superar. Yo las invito a que se reconstruyan. Mis compañeras a veces dicen, no, ya no quiero yo pasar por más cirugías y eso. Y yo les decía, es que fíjate que cuenta mucho el ánimo que tengas. La verdad, sí, como mujer, cuenta mucho el que te pongan una mama, que te pongan un implante. Lo que comentaba la doctora hace un rato. Sí, así es. ¿Por qué era tan importante para ti? En la cuestión femenina, uno, sí, como decía, sí se nota uno, ¿no? Aunque las tenga uno chiquitas, pues son de uno, ¿no? Pero exacto. Sí, cada quien las suyas. Sí, la verdad. Y yo creo que sí es un complemento. Hay quienes dicen, no, pues yo así sin mama estoy bien. Pero si tienen la posibilidad, de veras que anímense. Yo no padecí en la reconstrucción. Te fue muy bien. Sí, después de la cirugía yo no tuve complicaciones. Perfecto. Y pues bueno, yo sí quiero que se animen para que se reconstruyan. Hay muchas posibilidades y mucha ayuda para que lo puedan hacer. Muchas gracias. Déjame pasarme para acá para preguntarle a Erika, que está en el proceso. Hola, Erika. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos dónde vas tú en este camino. Pues a mí me operaron, me hicieron una mastectomía radical bilateral. O sea ¿Quiere decir le quitaron ambas mamas? Ambas mamas. Ajá. Y posteriormente me dijeron que había posibilidades de que me pusieran expansores para iniciar la reconstrucción. Para iniciar la reconstrucción y pues me animé porque pues era pues volverme a sentir cómoda conmigo misma porque ya había pasado mucha incomodidad. Dime una cosa, ahorita estás con expansores. Sí, tengo expansores. Entonces, ¿estás lista para las cirugías que siguen? ¿Cuánto falta? De 6 a 1 año, porque están infiltrando líquido, como comentaba el doctor. Como se vio en el video, el expansor le van inyectando y va creciendo para tener laxitud de los tejidos, piel y tejidos subcutáneos, para poder meter la prótesis eventualmente. Sí. Cuando a mí me detectaron, algo importante que quería comentar es de que los factores que a mí me determinaron fue una mastectomía de estas de campaña, porque pues en mi familia no había ningún cáncer. Una mastografía. Mastografía, sí. Recuérdense, mastectomía es que te quiten la glándula y mastografía o mamografía es el estudio que se hace. Entonces me hicieron en una campaña de estas preventivas y resultó de que había algo raro. Gracias a Dios te lo hiciste. Sí, entonces fue muy a tiempo. ¿Qué le quieres decir a toda la gente que nos está viendo? Que no, porque no se sientan una bolita o que no noten un cambio, que es necesario que se hagan un estudio, ¿no? ¿Cuál? A ver si te lo mastografía. Eso, perfecto. Mastografía o mamografía. Sí. Que como dijo el doctor, va de la mano del ultrasonido. Así es, sí. Muchísimas gracias, Erika. Y quiero preguntar desde el punto de vista psicológico, ¿qué impacto, aunque suene probablemente que no tenga que ver con la salud, tiene lo económico aquí? Tiene un impacto tremendo, porque aparte de cómo me siento, aparte del diagnóstico, después pensar en lo que va a impactar en mi bolsillo el tratamiento, si puedo, si tengo la capacidad, porque si creo
o me doy cuenta que no tengo la capacidad, entonces me siento desahuciado en ese sentido. Por eso yo necesito saber que hay distintos programas como el del FUCAM que me dan esa posibilidad, porque si de una forma la enfermedad establece la democracia en ricos, en pobres, en todos, aquí también hay que establecer la democracia, en la reconstrucción de la mujer. Esto es muy importante. Ahora una pregunta a los cirujanos plásticos. Ya vimos que existen diferentes tiempos. ¿En todos son diferentes tiempos quirúrgicos? Sí, No. en todos. Bueno, sí. En todos depende del concepto y depende del grado, ¿sí?, del proceso de reconstrucción. Por ejemplo, a mí en lo particular hay una estadística que se hizo en uno de los congresos americanos donde estuvimos, donde se hizo preguntas, un cuestionario a todas las cirujanas plásticas, ¿sí?, y se determinó que la mayoría de las cirujanas contestaron que los procesos de reconstrucción con microcirugía o colgajos quizá no era para ellas o para nosotras que en algún momento fuera un proceso de baja morbilidad. Estamos hablando que es un procedimiento que se hace mucho para cubrir el implante. A ver, barajenoslo más despacio, en idioma entendible, para que nos entiendan allá afuera. Los implantes se tienen que cubrir con un colgajo, por eso es que se hace microcirugía o se hacen colgajos dorsales o se hacen como se comentaron. Pero también vienen las técnicas de transferencia grasa a través de que ya son otras técnicas se están utilizando y que la transferencia grasa con aspiración y lipotransferencia, especialmente pacientes que han sido, digamos, en una mastectomía y una reconstrucción tardía, se pueden hacer con muy buenos resultados haciendo transferencia grasa, da un proceso de regeneración de la piel, da volumen, se hacen en 2 o 3 sesiones, menos tiempo de hospitalización y menos morbilidad. ¿Cuánto tiempo después? Probablemente cuando en algún momento las pacientes tienen, digamos, ya en un proceso que les dice al oncólogo, ya te puedes reconstruir, ya pasó el proceso de la radioterapia, no te pusieron expansor durante el proceso de la mastectomía inmediata, vienen con la piel quemada, radiada, 2 años o 1 año después, podemos empezar con ese proceso de reconstrucción. Hay muchas formas de reconstrucción mamaria en diferentes procesos con diferentes costos. El Hospital General el año pasado se reconstruyeron más de 100 pacientes, ¿sí? Y también el Hospital Naval dio una campaña de reconstrucción mamaria que decía Mujeres Reconstruyendo Mujeres, porque eran cirujanas que estábamos reconstruyendo mujeres. Doctor. Me gustaría ir a mí un paso atrás. Mira, yo creo que hay que ir de lo particular a lo general. Aquí lo principal es ver si la paciente puede hacer una reconstrucción inmediata o tardía. Okay. Inmediata es, en el momento del diagnóstico, donde el grupo oncológico decide hacer una mastectomía, ¿qué se puede hacer? La paciente en ese momento no es paciente y candidata ideal, se puede hacer una reconstrucción tardía y son otras técnicas que podemos utilizar. Perfecto. Entonces, como estamos viendo, hay varias técnicas quirúrgicas para reconstrucción mamaria. Pueden ser inmediatas, como lo comentó el doctor, o tardías. Pero volvemos a lo mismo. Esto va a depender de cada una de ustedes, de su caso. Hay que hacer un traje a la medida, una mama a la medida para cada una de las pacientes. Ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Sí. Dice el dicho que después de la tormenta viene la calma, pero sobre todo desde hace algunos meses para algunos estados de nuestra república, como puede ser Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México y algunas zonas conurbadas, desde luego el Estado de México, esta calma parece no llegar. Y es que desde luego somos personas vulnerables todas porque la naturaleza no nos avisa y pueden pasar cosas como las que hemos vivido últimamente, como grandes lluvias, huracanes, sismos, terremotos que han afectado gravemente a muchas personas, incluidos desde luego las pérdidas de seres queridos, las pérdidas materiales, pero todo el mundo lo vivimos de una forma diferente. Ahora, ¿cómo podemos comunicarle a nuestras hijas y a nuestros hijos esta situación? ¿Tendrán miedo? ¿Se sentirán acompañadas, acompañados? ¿Hay un gran temor? ¿Tenemos la cultura para prevenir este tipo de situaciones o para saber cómo actuar? ¿Estamos en realidad preparados como sociedad si es que viniera un acontecimiento como los que hemos vivido últimamente? Por eso queremos hacer este programa mañana, para que de verdad esta
información pueda permear en las familias de todos los hogares de México y aunque nos sepamos vulnerables, sepamos qué hacer ante una situación de esta naturaleza, a quién acudir o tener la información adecuada. Por eso los invitamos mañana a que no se pierdan este programa, Apoyo Emocional para nuestros hijos e hijas ante un desastre. El teléfono para comunicarse y apartar su lugar para ver si quieren venir aquí al estudio es el 53 41 44 35. Marcan y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este es el resumen de la primera parte del programa y enseguida una cápsula. Los factores de riesgo hay dos, o sea, los que puedes modificar y los que no puedes modificar. Los factores de riesgo modificables son aquellos como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, y los no modificables son aquellos que ya vienen en ti, los hereditarios. Tenemos pacientes de reconstrucción mamaria o de detección ya de 30, 38 años, 35 años. Está cambiando, se nos está cambiando un poco esta incidencia y esta prevalencia. Se está evolucionando la medicina porque como está aumentando la frecuencia y la incidencia del cáncer de mama, se tienen que buscar también otros factores. Hay que ponerle el prefijo benigno o maligno, bueno o malo, después de que un especialista sea el encargado de que revise, que la mujer se autoexplore, que no lo tome a ligera, que no crea que es una persona joven, que es una lesión benigna. Una mujer conoce su cuerpo mejor que nadie. Perfecto. Entonces, desde que empieza el desarrollo mamario es momento para empezarse a explorar. Hay cada vez más pacientes jóvenes, sí es correcto, pero eso no significa que esté aumentando en pacientes jóvenes. Exacto. Lo que pasa es que estamos detectando más temprano. A partir de los 35, entre los 35 y los 40, probablemente un ultrasonido sea suficiente. Una vez que nosotros tengamos la valoración del ultrasonido, sugeriremos si deberá complementarse con una mastografía o no. A partir de los 40 del estudio se llama mastografía más ultrasonido. No pueden ir separados, son complementarios uno del otro. En relación al tamaño de los senos, el 95% de las mujeres tienen un seno más grande que el otro, eso es normal. Que se hagan mastografías anualmente como lo indica la norma oficial, la respuesta es no, no tiene ningún riesgo. Que cambia la forma de la mama, cambia la forma del pezón, cambia la forma de la estructura general de la mama, eso ya no es normal. Es un diagnóstico terrible porque causa un impacto y un shock en la persona que a veces no llega a comprender. Es básico que la persona vaya acompañada. Es tan fuerte el impacto que a veces no lo entiende y entramos en el shock, viene la negación inmediatamente. Para las mujeres culturalmente y para los hombres, todos sabemos que los senos tienen un peso cultural de erotismo, de sexualidad, de sensualidad, de nutrición, de maternidad. La fisioterapia oncológica está enfocada básicamente a apoyar a nuestras pacientes a recuperar su movilidad y fuerza después del proceso quirúrgico, que se pierde en estos casos, y así nosotros ayudamos a las pacientes a reintegrarse a su vida cotidiana, a su actividad física. Levanta tus brazos hasta atrás. Existen dos tipos de ejercicios que realizamos nosotros en las pacientes. Unos son para mejorar la movilidad y su fortalecimiento progresivo de la extremidad que fue sometida al proceso quirúrgico. Hay otros ejercicios también que son linfáticos. Estos ejercicios linfáticos se ocupan en las pacientes que desarrollaron cualquier tipo de linfedema, entonces están encaminados a mejorar la circulación linfática. Nosotros recomendamos a las pacientes asistir 3 días por semana mínimo y tienen una duración aproximadamente de 40 minutos, 1 hora. La duración total del tratamiento de rehabilitación puede durar 1 a 2 meses, depende el apego que las pacientes tengan al tratamiento en la cuestión de recuperar movilidad. En la cuestión del linfedema son tratamientos más largos, incluso pueden llegar al año, 2 años, porque nosotros seguimos vigilando el proceso de evolución en su tratamiento. Entonces, como el linfedema ya no se quita, siempre tenemos en vigilancia a las pacientes. La importancia de la rehabilitación oncológica, es parte del tratamiento integral de la paciente y más que nada porque ayuda a las pacientes a reintegrarse a su vida cotidiana, no importa la etapa del tratamiento o de la enfermedad en las que ellas se encuentren. Mientras más cápsulas vemos que es un tratamiento integral que implica muchísimas disciplinas para hacerte, como dije antes de irme al corte, tu mama a la medida. Aunque se vale, como comentó ya la doctora,
decir, no quiero hacerme nada. Pero doctor, lo interrumpí justamente antes de irnos del corte. Nos estaba explicando de las diferentes técnicas, hay diferentes opciones, no vamos a meternos en técnicas quirúrgicas porque, empezando yo, no soy cirujano, ¿no? Menos la gente que está allá afuera entendiéndonos. Pero entonces, para cada paciente, desde el diagnóstico, se les dice qué opciones hay. Por supuesto, hay que individualizar. Vamos a entrar ya a la consulta, ¿no? Ya tienes una paciente que ya tiene un diagnóstico que se desea reconstruir. Entonces, tú a partir de eso tienes que darle toda la información suficiente a partir de todo. O sea, tienes que abrir un abanico. En este abanico van a ir todas las posibilidades. La paciente se puede reconstruir en un solo tiempo, se lo puedes ofrecer, va a tener un buen resultado, hazlo. Porque hoy por hoy tenemos mucha tecnología, tenemos mucha biotecnología a nuestro alrededor. La paciente no es una buena candidata para una cirugía en un solo tiempo. Hacemos 2 o 3 procedimientos. Hay que acordarnos que los procedimientos reconstructivos mamarios son lo suficientemente complejos para que en la gran mayoría de las ocasiones no hacerlos en una sola cirugía. Entonces, si la paciente se va a ver beneficiada con la colocación de un expansor tisular, podemos hacer nuestro tratamiento reconstructivo en paralelo con el tratamiento oncológico. Muy bien. ¿Qué va a pasar? La paciente deberá de terminar el tratamiento oncológico, deberá de ser nuevamente valorada por el grupo oncológico y reenviada al grupo reconstructivo para hacerle la segunda cirugía. Me voy a regresar hacia la parte oncológica, que es importante. A la paciente le detectan que tiene cáncer de mama, la tienen que operar, le tienen que vaciar la axila de ganglios, tiene que recibir quimio y radio. Esto dice que a lo mejor se puede llevar a la vez la reconstrucción mientras esté llevándose a cabo el tratamiento oncológico, o hay que esperar a que terminen la quimio y la radioterapia. Mira, hoy por hoy existen muchos protocolos, existen consensos, existen protocolos a nivel internacional. A nivel internacional, la sugerencia de cuando una paciente va a ser sometida a radioterapia, la sugerencia internacional es: espérate que culmine el tratamiento de quimio y radioterapia y puedes reconstruirla. Sin embargo, existen otros protocolos que personalmente en algunas ocasiones utilizo en el FUCAM o en mi consulta privada, en donde tú a la paciente le pones un expansor, la expandes. De manera inicial probablemente vaya a recibir inicialmente quimioterapia durante los primeros 4 a 6 meses del tratamiento. Posteriormente debo de tener un diálogo con el grupo de radioterapia. Entonces ellos van a hacer un primer estudio que se llama simulación, que es una tomografía en donde vamos a sacar una imagen 3D. El radioterapeuta va a decidir si la expansión es suficiente o excesiva y la paciente se podrá ir a radioterapia. ¿Qué pasa durante la radioterapia? Cumplirá su sesión de los ciclos que le vayan a dar y yo tengo la obligación de seguir a esa paciente de 4 a 6 meses para saber si se llegó a instaurar alguna lesión inherente al evento de la radioterapia. Es que esto es importante. Vuelvo a la parte de tratamiento oncológico. La radioterapia, como sucede hasta cuando tomamos un ácido acetilsalicílico, no necesariamente está libre de efectos colaterales. Hay, como ya se comentó, quemadura de la piel en muchas de las ocasiones, aunque ya la radioterapia no es como en el pasado, lleva muy localizada hacia la zona del problema. Esto se ha minimizado, pero puede tener implicaciones para un tratamiento eventualmente reconstructivo. ¿Cuánto tiempo, y aquí pero yo sé que estoy aventando un volado, recibe una paciente tratamiento post-cirugía? Depende del caso. Sí, es un volado tal cual porque hay que individualizar a cada paciente. O sea, yo te diría que a lo mejor la pregunta va más orientada a qué paciente va a recibir 3 cirugías o 2 cirugías o 4 cirugías. Cada paciente es un mundo. Yo te diría que la parte de la etapa clínica inicial al momento de la cirugía sí te puede definir qué tan prolongado va a ser el evento. Porque hay incluso pacientes, que no me dejará mentir el doctor Said, que reciben un solo tiempo de reconstrucción, que son pacientes ideales, que son pacientes con tumores muy chiquitos, con ganglios negativos en la axila, y que lo que hace el cirujano plástico en el momento es poner el implante directo, se acabó la reconstrucción. ¿Existen casos? Sí, pero la mayor de las veces tienen que recibir alguna remodelación o algún retoque final que ameritará forzosamente un procedimiento extra. Entonces, dependerá del paciente. Sí, doctora. Yo quiero hacer aquí un comentario también para que la gente tome en cuenta, cuando se hace una mastectomía,
aunque sea el paciente ideal, no podemos dejar un expansor o un implante abajo de la piel, porque obviamente eso con el largo plazo se va a exponer, se va a encapsular. Hay que dar la cubierta, para eso viene el músculo dorsal ancho, el músculo, el tram, todos estos. Ahora, segundo, cuando hay que tomar esto para que no se piense... No, a ver, déjeme barajearlo, porque acuérdense que nos está viendo público general. Vamos a explicarles no qué quiere decir esto. Que solamente en un evento va a haber una reconstrucción ideal. Tomemos en cuenta que aunque coloquemos un expansor, va abajo de un músculo que es el pectoral. Okay. El músculo pectoral tiene que cubrir el expansor o la prótesis expansor, que hay prótesis expansoras. Y hay pacientes que dicen, ok, yo me expando, pero se puede quedar porque es una prótesis expansoras que están diseñadas especialmente, si no se la quieren cambiar en un futuro, se le cambia después. Pero hay que tomar en cuenta que hay pacientes a las cuales se les da radioterapia después, aunque nosotros dejemos el expansor retropectoral, la radioterapia da quemadura a la piel, da fibrosis al músculo, disminuye la posibilidad de expandir por esa misma fibrosis, y es cuando entran los procesos en los cuales tenemos que aplicar o grasa, hacer un colgajo, que puede ser un colgajo con piel incluso, ¿sí? Como lo mencionó la paciente, pero quiero decir que cada caso es individual, como bien lo dijiste. Cada mama se tiene que analizar en su conjunto. No es que diga una paciente llega al consultorio, es que yo vi en Canal 11 que me lo podían hacer en un tiempo. No, que vean, que vieron en Canal 11 que hay muchas posibilidades de reconstrucción y hay muchas posibilidades y etapas que tiene el cáncer, y entonces el análisis de cada caso es lo importante. Quisiera tocar un punto importante que vimos en la cápsula y regreso obviamente a la parte médica, porque aquí estamos viendo dos puntos que son importantísimos. Uno, el estético, el de recuperar, como ya vimos, la importancia que tiene de tener su glándula mamaria, quien la quiera tener de regreso, pero la parte médica, obviamente, que lo que más nos interesa es que la paciente esté viva, libre de enfermedad. Pero dentro del tratamiento, y lo vimos ahorita en la cápsula de fisioterapia, cuando se involucra la axila, existe una cosa que se llama linfedema. Y aquí también hay unas implicaciones. Doctor, ¿qué quiere decir esto? Linfedema significa que cuando nosotros extraemos o hacemos un vaciamiento axilar, es decir, quitamos los ganglios que están en la axila, que son los que drenan la mama que tuvo la enfermedad primaria, pues también comparten esos ganglios el drenaje del brazo. Entonces, lo que pasa es que el brazo pierde la capacidad total de poderse limpiar, por así explicar. Drenar. Acuérdense que la linfa, como comentamos el otro día, y pueden revisar el programa en YouTube, se nos está drenando continuamente, nos estamos moviendo por dentro todo el tiempo, y aquí es como si se tapara o quitaran las coladeras el drenaje. Exacto. Entonces, se hincha el brazo. ¿Y qué es para esto? Ese es un ejemplo muy bueno. La coladera de la mama y del brazo se llama la axila. Okay. Entonces, si le quitamos la coladera de la mama, pues también se la quitamos al brazo. Entonces, el brazo pierde la capacidad para retornar o limpiarse, y lo que pasa es que se inflama el brazo. Se llama linfedema porque se detiene la linfa, deja de correr, se queda estancada en el brazo, y entonces el brazo se hincha. ¿Cómo se maneja esto? Hay dos tratamientos muy importantes. Primero, la fisioterapia, y segundo, la prevención del linfedema. Porque las pacientes que se operan, que saben que recibieron un vaciamiento axilar, usan una manga compresiva que hace que regrese de forma forzada la linfa a la axila, y entonces prevengan el linfedema. Entonces, se puede prevenir. En caso de que sea muy pequeño, continuar con fisioterapia, y en casos graves, incluso se pueden recanalizar algunos conductos linfáticos para disminuir el linfedema. Lo menciono porque estamos hablando del manejo integral postoperatorio de una mujer con cáncer de mama. Oscar, tienes varias preguntas por allá, échamelas. Así es, nos dice Flores Rey, a los 23 años me detectaron fibroadenomas y me extirparon como 3. Me hicieron estudios y eran benignos. Aún tengo algunos, pero podrían extirpar todos porque retiraría mucha masa mamaria. ¿Qué seguimiento debo hacerme con los fibroadenomas que aún tengo? Por otro lado, nos dice en esta llamada Janet Pérez, yo tengo el seguro social, pero no tengo los recursos para terminar la reconstrucción. He estado cotizando costos y precios y quisiera saber si hay algún lugar donde nos puedan ayudar a comprar los implantes. Por otro lado, este comentario es de Heli Venegas y nos dice, ¿es recomendable reconstruir la mama inmediatamente cuando se retira un tumor? Justo acabamos de escuchar cuál es la opinión. Verónica Palomino, mi nombre, es Verónica Palomino, me diagnosticaron cáncer de mama 2-3 negativo y yo no quiero reconstrucción. Mi cicatriz me dice, estoy viva y soy feliz. Muchas gracias.
Gracias a ti por compartirlo. Clara Sandoval, me detectaron obstrucción de los canales mamarios en ambas mamas. Ha sido recurrente la inflamación y ya me hicieron una biopsia. Estuvo todo bien, pero mi pregunta es, ¿me debo de operar los conductos mamarios o no es necesario? Malú Hernández, en el ISSSTE hacen la reconstrucción de la mama mastectomizada, pero no pueden tocar la otra mama para igualarla porque se considera entonces cirugía estética, y en ONG no reciben a los pacientes porque tienen servicio médico del ISSSTE. Interesante programa para las mujeres, nos dice Diana Horta. La beneficencia pública ayuda a costear los implantes, según yo, esto nos dice Ili Quillo. Y por otro lado, nos dice también María, se hace mamografía en una campaña, bueno, comentando el caso de una mujer, aparentemente no es ella, pero una mujer se hace una mamografía en una campaña. Antes de 6 meses le descubren cáncer mamaria en etapa 3. ¿Es posible no haberlo visto a tiempo o puede haberse dado un mal diagnóstico? Nos pregunta Liz, si estoy en quimio por un tumor en vejiga, ¿se puede hacer también la mastografía o no? Paola Salinas, qué tema tan fuerte, más cuando has visto a la mayoría de tu matriarcado morir de este padecimiento. Prevenir o detectarlo a tiempo es la clave. Bueno, es momento de hacer una breve pausa aquí en Diálogos en Confianza, pero regresamos con mucho más. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, el Instituto Nacional de Cardiología hace una atenta invitación a toda la población a participar, bueno, ahora digo a qué parte de la población, a participar en el proyecto Tlalpan 2020. El objetivo de este proyecto es conocer la frecuencia con la que la población mexicana desarrolla hipertensión arterial. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano, también residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, tampoco tener diabetes, no tener enfermedades de la tiroides. En caso de ser mujeres y estar embarazadas, bueno, esperar al término del embarazo y nuevamente incorporarse a dicho proyecto. Los beneficios que se reciben son estudios de laboratorio, medición de tensión arterial, peso, talla y circunferencia de cintura. Esto es completamente gratuito y la duración de este proyecto es de 10 años para justamente ir monitoreando cómo está la salud de todas las personas que quieran incorporarse a él. Si quieren comunicarse y recibir más información de esto, pueden comunicarse al 55 73 29 11 a la extensión 1415. Una vez más, 55 73 29 11 a la extensión 1415 para quienes se quieran incorporar entonces a este proyecto Tlalpan 2020. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. Una prótesis mamaria externa, como su nombre lo dice, se ocupa en las pacientes que no han podido ser reconstruidas o bien que no quisieron ser reconstruidas. Se ocupa en mi área para mejorar el balance muscular. A veces las pacientes empiezan a tener sintomatología en dolores lumbares, etc. ¿Por qué? Por el peso. El cuerpo empieza a hacer compensaciones musculares. Nosotros lo ocupamos para balancear ese peso y que, bueno, todo esté más acorde. Las decisiones de los pacientes son las definitivas, porque la que importa eres tú. Y estoy con Laura, que nos va a decir qué hizo. Hola, Laura. Hola, buenos días. ¿Qué pasó con usted, Laura? Bueno, pues me detectaron cáncer y me invitaban inclusive a la remodelación, ¿eso? Reconstrucción, Reconstrucción. Sí. Y pues por miedo ya no acepté la invitación. Perfecto, se vale. Estuve convencida de su decisión y lo hemos comentado. Sí. ¿Existen prótesis externas? Pues sí. ¿Cómo se siente? Muy bien. Es para no perder la imagen nada más. Exacto. Es una prótesis que la pone uno en el brasier y ya está. Y se siente perfecto. Ajá. Esto también es válido y volvemos a la parte psicológica que hablábamos, que es muy importante para la mujer, para su integridad física. Comentamos que las mamas tienen una implicación social y emocional muy importante, entonces se vale perfectamente. Si ya no te quieres reconstruir, aquí está Laura, un ejemplo perfecto de que está bien, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y puedes usar estas prótesis externas que vale la pena. Muchas gracias, Laura. Gracias a usted.
Ahora nos vas, perdón, ¿cómo te llamas? Pati. Hola, Pati. Hola, bueno, yo nada más quiero comentarles que al principio que me hablaron sobre reconstrucción sí me dio miedo y dije, no, con eso no juego. Después me animé y sí quería hacerme mi reconstrucción y empecé a buscar la reconstrucción. Pero te dicen que en varios hospitales te dicen que es estético y que no te lo pueden hacer porque es cirugía estética y que no te pueden hacer la reconstrucción de mama. Por eso, ya llevo 4 años en busca de, y en un hospital me dijeron que sí, pero bueno, me hicieron estudios y el médico se fue de vacaciones, de congreso y demás. Total que tampoco se me pudo hacer. Y ahorita Sí, pero estoy en la no lucha. está para siempre de vacaciones o congresos, ¿sí? No, pues, pero ya llevo ya todo un año. ¿Se fue un año el doctor? Todo un año me lo alargaron y nomás todavía no se da. Bueno, entonces yo sigo en busca para poderme hacer mi reconstrucción. Vamos a poner en redes sociales y en nuestra página todos los lugares en donde puedes buscar ayuda. Claro ¿De acuerdo? que sí. Van a estar apareciendo y van a estar apareciendo en pantalla también. Muchas gracias por tu comentario. Déjame pasarme para que me hacen un cachito. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, yo la verdad es que no vengo a dar ningún testimonio, sino al contrario, vengo a dar un mensaje. Nosotros estamos lanzando ahora mismo una campaña de justamente la detección temprana del cáncer de mama. ¿Nosotros somos quiénes? Nosotros somos Top Doctors, somos una empresa que identifica a los mejores especialistas médicos del país y nos unimos con Fundación Salvati justamente en esta campaña tan bonita y sobre todo tan importante para hablar justamente de todo esto, ¿no? O sea, de lo que es la importancia de detectar pues de una manera temprana una posibilidad de tener cáncer, que te lo agarren en un momento justo para poderte dar un tratamiento que que te evite llegar a todo lo que han estado hablando aquí. Ok, eso es muy importante. Recuerden que la clave del programa del día de hoy es detección oportuna y detección temprana. Doctores, de regreso a ustedes, en base al testimonio de Laura La Palabra, ¿qué hay de las prótesis externas? La prótesis externa es visual, es para poder usar una ropa bonita, para sentirse cómoda de cara al público, por decirlo. Pero se tiene que tener ese concepto y Ana podrá explicarlo un poco más, en decir si yo estoy contenta y me siento bien y me siento viva y me da más miedo que realmente mi necesidad de reconstruirme y de encontrarme nuevamente. Yo les digo a mis pacientes, es como un rompecabezas, que cuando te quitan una mama te sientes como ahí abierto ese rompecabezas hasta que lo vuelves a integrar mental, físico, desde todos los puntos de vista, pero si ellas están integradas y se sienten cómodas, también es válido. Por eso hago este refuerzo de que es perfectamente válida la decisión del paciente. ¿Qué opina? Por supuesto, mira, en un principio tengo entendido que cuando hay una mastectomía es difícil, muy difícil ver la cicatriz, verse al espejo, tocarse, asumirse, porque dentro de nuestra condición que vamos aprendiendo desde bebés a través de los sentidos, de los 5 sentidos, la parte visual es lo que conforma nuestra imagen. Nosotros nos conocemos en referencia a los demás, en referencia al espejo, y aquí viene algo muy importante que es nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias es la parte cognitiva que indica cuáles son nuestros pensamientos y por lo tanto nuestra conducta. Entonces, si yo tengo una baja autoestima, o ha habido diferentes sucesos antes o durante la mastectomía, yo tengo que aprender a reconstruirme internamente, a fortalecer esa autoestima para poder saber cómo aceptarme en un principio. Primero, sin una mama, después con una prótesis externa, porque esa es mi cara al mundo, pero ¿y mi cara interna qué? ¿Cómo me asumo yo misma? Es la confianza y la seguridad que tengo que ir adquiriendo, y por eso digo que los médicos van de la mano de los psicólogos siempre. Es un equipo multidisciplinario, sin duda alguna. Pregunta que sigue. ¿La reconstrucción mamaria interfiere de alguna manera con detección o con seguimientos oncológicos? No, la respuesta es... No pasa absolutamente nada, porque este es un miedo que existe también, que si me reconstruyo probablemente no me puedan checar. Porque hablamos de que eres un enfermo de cáncer para siempre, aunque ya no tengas la enfermedad. Sí, doctor. E inclusive cuando la paciente va a un segundo tiempo de reconstrucción, en donde ya queremos hacer el segundo tiempo y simetrizar la otra mama, en el concepto de que al final del tratamiento reconstructivo las dos mamas se deberán de parecer en cuanto a forma, volumen y proyección. Y si la paciente, su deseo cosmético es que en la mama sana colocar un implante, eso
no contraindica el seguimiento del cáncer de mama. Inclusive, en la institución, en el FUCAM y en mi práctica privada les digo a las pacientes, tu valoración conmigo de mi reconstrucción es completamente independiente a tu valoración de mastografía. La mama sana, que inclusive puede llegar a tener un implante, es candidata esa paciente a continuar con un tratamiento de escrutinio. Es decir, son dos ventanillas, pero ambas se tienen que visitar sin dejar de visitar la parte emocional, que es importantísima. ¿Qué pasó, Oscar? Te veo con ganas de hablar. Sí, esta es importante. Nos dice Karina Ramírez, me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3. No me quitaron la mama y me dieron quimio, radio y cirugía. Mi pregunta es, ¿ahora me puedo retirar la mama? Ya que es muy incómodo. Me duele todo el tiempo. No puedo correr, la ropa me incomoda y yo personalmente creo que hubiera sido mejor el retiro de la mama. Entonces a eso viene la pregunta de ¿cuándo es mejor? Yo sé que cada caso es especial, cada caso es específico, pero ante una situación así como de le incomoda, hay dolor, además de la utilización de la ropa o que no puede hacer el ejercicio como correr, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en estos casos? Ahorita vamos a contestar todas sus preguntas. Sí. Aguántenme hasta el bloque 6. Bueno, y entonces aprovecho para darte un par más. Señor Andrade nos dice, ¿dónde puedo acudir aquí en Cuernavaca para tratarme? Y yo agregaría, pues en otras ciudades o en otros estados de la República. Silvia Martínez, después de la reconstrucción, ¿hay posibilidad de que vuelva el cáncer? Y esta otra pregunta que también es interesante. Sabiendo que cada caso es específico, al hacerse una mastectomía, la reconstrucción de la misma, ¿qué tanto varía en los costos? ¿Pueden tener alguna aproximación? Esto depende si se atiende una en un hospital público o un privado, pero ¿cuáles serían, desde cuánto hasta cuánto los costos aproximadamente? Ok, ¿algo más? Pues hasta el momento, bueno, está esta otra de María Esperanza que nos dice... También en cuanto a la prevención, yo he visto mala información o información falsa. Por ejemplo, si usar brasier negro es poco recomendable o brasier oscuro. Dormir con él por las relaciones sexuales. El uso de antitranspirantes en lugar de desodorantes. Y esto lo recomendó algún personal de salud. Dice, yo difiero en ello. Desconozco, pero hay mucha gente que ve este tipo de información en las redes para que nos saquen de dudas y gracias a todos por excelente tema el que presentan el día de hoy. Yo creo que es un tema, muy importante recuerden, lo decimos aquí siempre, el Internet es un arma de no dos, sino de múltiples filos. Siempre tienen que revisar la bibliografía adecuada, porque yo lo he comentado, que si yo quiero hoy subir un blog de cómo construir una casa a partir de palillos de dientes, lo puedo subir, pero no van a venir a preguntar a mí cómo construir una casa, van a ir con el ingeniero o con el arquitecto. Lo mismo en medicina, acudan con los especialistas para resolver sus dudas, no dejen que se los diga su comadre o porque le funcionó a alguien alguna cosa, hacer caso. Si no existen, es una carrera. Básicamente esto peleamos todo el tiempo y contra la charlatanería. Ahora la pregunta que sigue es, ¿hay complicaciones a la reconstrucción mamaria? Puede haber reconstrucciones. Yo creo que como cualquier otro procedimiento quirúrgico, estamos ante la presencia de tener complicaciones. Y son situaciones que desde la primera consulta se deben de dejar bastante claras. Más aún cuando la paciente pudiera llegar a tener factores de riesgo que pudieran incrementar la posibilidad de complicaciones. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Si es una paciente fumadora, pacientes diabéticas, pacientes hipertensas, pacientes en donde la relación de su altura y su peso, es decir, su índice de masa corporal, las lleva más allá de un sobrepeso, le llamamos obesidad. Y ojo, la obesidad es un diagnóstico clínico, no es un adjetivo calificativo ni despectivo. O sea, y si ya juntamos estos factores, puede ser que se le debe decir a la paciente que pueda haber posibilidades de tener complicaciones. En algunas ocasiones, si esos factores de riesgo son lo suficientemente importantes, inclusive se invita a la paciente que pueda ser una paciente para una reconstrucción tardía. Es decir, que esta paciente mejore su estado físico general para poder realizar un procedimiento reconstructivo con la finalidad de disminuir lo más posible las posibilidades de una complicación. Doctora. Hay técnicas que pueden tener mayor o menor riesgo de complicaciones. Los cirujanos plásticos estamos seleccionando el paciente.
Si hay factores, como decía el doctor, que tiene tabaquismo positivo, obesidad, índice de masa corporal mayor y que en algún momento nos puede dar un factor de riesgo o que tenga aumento, hiperlipidemias, aumento de colesterol, que todos estos factores nos lleven a que digamos, bueno, voy a hacer un colgajo microquirúrgico, probablemente no, porque probablemente mi factor de riesgo sea tan alto de que se me tape los vasos por los cuales voy a unir al área donde voy a reconstruir, que ese colgajo va a ser una pérdida tanto de la paciente, de dinero, de ilusión, de todo lo que implica. Déjeme explicarles qué quiere decir esto. Quiere decir que cuando no hay irrigación, recuérdense la analogía que hago todo el tiempo, nosotros tenemos en esta mesa una parcelita donde yo tengo plantada menta. Si le corto la manguera que les lleva sangre, ¿qué va a pasar con todo lo que tengo ahí creciendo? Se va a morir. Entonces es importante que la manguera que lleva la sangre esté funcionando adecuadamente. Si tienes obesidad, tabaquismo, las grasas elevadas, esto puede interferir con la circulación. Es a lo que se refiere la doctora. Gracias. Y eso significa que probablemente no sea una candidata para esa técnica quirúrgica, pero no queremos decir que no sea candidata para otras técnicas quirúrgicas. Por eso es la importancia de seleccionar al paciente, de saber en la etapa y de decidir qué técnica junto con el oncólogo vamos a hacer. Por eso es la importancia de esos grupos multidisciplinarios, ¿sí? Para bajar esas variables de riesgo. Y la mayoría de las reconstrucciones se tiene que pensar en éxito. Se tiene que decir, ok, vamos a seleccionar. Yo no voy a ir porque quiera hoy, tenga ganas de hacer un microquirúrgico y hace mucho que no lo hago. No, voy a ir porque la técnica ideal para ti es esta, ¿sí? Y probablemente mi posibilidad de éxito tenga que ser arriba de 90. Eso es cómo se hace. Ahora me regreso a la parte médica oncológica. ¿Hay contraindicaciones para la reconstrucción desde el punto de vista oncológico? Sí, sí existen algunas contraindicaciones. ¿Qué son cuáles? Contestando un poco la pregunta que contestaremos más adelante, las etapas avanzadas en las que los pacientes reciben tratamientos como quimioterapia, llámase paliativo, o quimioterapia con fines distintos a la curación al mismo tiempo que la radioterapia, quizá exista una contraindicación para la reconstrucción porque sea una paciente que no se lleve a un tratamiento quirúrgico eficiente, solamente a un tratamiento paliativo. ¿Qué nos quiso decir el doctor? Básicamente que mientras más avanzada esté la enfermedad, va a ser mucho más difícil llevar a una reconstrucción. ¿Por qué? Porque está el cáncer activo. Es un cáncer que a lo mejor ya pasó esa bardita en donde hay posibilidad de curarlo o controlarlo. Entonces va a estar teniendo que estar siendo tratado continuamente, que entonces aparte cambia totalmente la perspectiva del objetivo de la paciente y del equipo médico. Ahí ya no importa tanto cómo se vea, sino que volvemos al punto inicial, salvarle la vida al paciente. No, y aparte, hablando en este círculo multidisciplinario, el líder indiscutible del tratamiento multidisciplinario del cáncer de mama, hoy por hoy sigue siendo el cirujano oncólogo. El cirujano plástico y todos los demás interconsultantes somos eso, somos parte de un equipo de interconsultantes. Es decir, si el cirujano oncólogo no decide que es una paciente candidata a reconstrucción, yo jamás la voy a ver. Perfecto. Doctor, ¿qué tan frecuente se apoyan en terapia emocional? Yo en lo particular en mi práctica privada siempre lo hago. Creo que es una piedra angular en el tratamiento. Nosotros no podemos ver solamente como la parte médica del paciente, la parte emocional, estructural, familiar, es algo que nosotros damos por sentado, pero siempre un experto tiene que estar de nuestro lado. Creo que van de la mano. Esto es definitivamente básico. Antes se decía que la parte emocional siempre decías, no, esa parte ni la hablábamos, que diciendo no se tocaba. Pero estamos viendo que es importantísima. ¿Por qué? Porque es una parte más de nosotros. Vamos a tener que ir un corte aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de qué pasa después de que te diagnostican cáncer de mama y te lo han tratado. ¿Qué hay de la reconstrucción? No se vayan, vamos a regresar para conclusiones y responder sus preguntas. Estamos con ustedes después de este breve corte. Bueno, el lunes de la próxima semana también tocaremos un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando de hoy, retos e innovaciones del cáncer. Y ya como se dijo aquí en el programa, desde luego, cáncer no es sinónimo de muerte y tenemos que aprovechar en la población, en nuestro país, evidentemente todo el desarrollo científico alrededor de este tema. Pero ¿por qué estamos llegando tarde? ¿Por qué el diagnóstico no es el correcto y no se pueden salvar muchas vidas o no se puede obtener una mejor calidad de vida? ¿Qué es lo que nos detiene a todas las personas a acercarnos
a las médicas, a los médicos para precisamente hacer este diagnóstico oportuno y que pueda significar entonces todo lo contrario en nuestra vida. De eso y más vamos a hablar la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Así que pueden marcar a partir de este momento al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver el resumen de la segunda parte. Es una mutilación, es una amputación. Entonces yo tengo que vivir el duelo de la pérdida de esa parte de mí. Puedo vivir esa experiencia como una víctima de cáncer o como una superviviente de cáncer. Las pacientes, dependiendo de la etapa en la que encontremos la enfermedad, pueden conservar el seno y solo se quita de forma parcial el sitio donde se encuentra el tumor primario. Sabemos que una mujer que recibe un tratamiento conservador tiene el mismo pronóstico y el mismo tratamiento oncológico que aquella que en algunas ocasiones tiene que quitarse el seno por completo. Los tratamientos quirúrgicos deben de dividirse en cirugía conservadora de la mama, cirugía en la que pierdes la mama, o cirugía en la que pierdes la mama y además hay que hacer algo en la axila. Son diferentes los procesos de reconstrucción. Cada caso es como cada mujer. Explicar a la paciente muy sutilmente de que hay una opción después de la enfermedad. Una explicación lo suficientemente sencilla y eficaz para que la paciente pueda tomar decisiones, porque va a depender de ella el que se quiera o no se quiera reconstruir. Hay varios factores que pueden evitar que la persona se quiera reconstruir, pero en su mayoría son las personas más jóvenes las que se quieren reconstruir. Hay muchas formas de reconstrucción mamaria en diferentes procesos con diferentes costos. Se puede reconstruir en un solo tiempo, se lo puedes ofrecer, va a tener un buen resultado, hazlo. No es una buena candidata para una cirugía en un solo tiempo, hacemos 2 o 3 procedimientos. Los procedimientos reconstructivos mamarios son lo suficientemente complejos para que en la gran mayoría de las ocasiones no hacerlos en una sola cirugía. La sugerencia internacional es espérate que culmine el tratamiento de quimio y radioterapia y puedes reconstruirla. Estamos entrando en la recta final, pero todavía hay algunas preguntas. Flor Bella nos dice, si no he decidido hacerme la reconstrucción, ¿esto puede afectar entonces mi postura? Ya que mi mama es muy grande. Saludos desde Tijuana. Igualmente un gran abrazo hasta allá. Dulce Rico nos dice, soy paciente de FUCAM, me detectaron el cáncer a los 33 años. Es importante tener mucha información de cuáles son los estudios necesarios para detectarlo a tiempo antes de los 40 años. Ya que la mastografía o las mastografías se realizan hasta esa edad, necesitamos mucha educación en cuanto a nuestra salud. Tuve reconstrucción inmediata gracias al doctor Said y felicidades por el programa. Carmiña Peralta, el Hospital General de México hace unas semanas lanzó una llamada para todas las personas que necesiten una prótesis de mama y que acudan a las cirugías porque son gratuitas. ¿Podrían confirmar esta información? Vanessa o Vanessa López, en abril me detectaron una bolita, me mandaron a hacer una biopsia y salió benigno. Mi pregunta es, ahora todo el tiempo me duelen las dos mamas, del lado o por la parte exterior y por la parte del pezón. Mi ginecólogo dice que está todo bien, ¿cree que deba hacer o que deba buscar una segunda opinión? Amalia Rodríguez, si tengo una mama sana, ¿se puede sufrir riesgo por los tratamientos que recibo por la otra mama con cáncer? Erika Ortega, tengo 35 años, tengo fibrosis y siempre una fibroadenoma menor de 1 centímetro. Mi deseo es que me lo retiren. Mi doctor se niega y solo me dice que debo vigilarlo y de tener un control adecuado de ultrasonido durante 2 años sin biopsia para confirmar la benignidad. Y yo la verdad es que muero de miedo. ¿Qué es lo que me sugieren, por favor? Querubín Núñez nos dice, tengo 38 años y hace año y medio me detectaron quistes en ambos senos o en ambas mamas hasta el día de hoy. Tengo dolor y sale líquido verdoso y en el ganglio de la axila aumentó, pero los médicos que he visto me dicen que no es nada, que no tengo nada. Y Amalia Rodríguez nos dice, tengo el pezón contraído y por más de 15 años. Ahora que lo han revisado, se está haciendo más pequeño. Esto puede ser un riesgo, puedo padecer cáncer. Gracias por su atención. Y María Eugenia Ortiz, ¿dónde puedo conseguir la prótesis? Mi trabajo es atender al público y me gustaría precisamente tener la misma.
Muchas gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Y aquí tenemos, Pepe. Pues ya. Aquí estamos. Y como estamos en la recta final, voy a arrancarme, doctores. Tratemos de ser breves en cada respuesta para dar respuesta a la mayoría de lo que podamos leer. Ya dijeron que sí es muy caro. Me preguntan, la primera pregunta fue, ¿es muy caro el tratamiento emocional? El tratamiento emocional varía, como en todos lados. Hay diferentes escalas a donde podemos acudir con profesionales éticos que nos pueden ayudar. Entonces, ¿es caro o no? Depende de cómo la persona concientice qué tanto valor tiene su vida emocional. Importante entonces preguntarle al especialista que vaya a saber. ¿Cuántas cirugías son? Me han dicho que son 3, ya lo dijimos a lo largo del programa, pueden ser inmediata y dependiendo de la extensión del diagnóstico inicial varía de 1 a 3 y ya nos explicaron que hay diferentes técnicas quirúrgicas. ¿Se opera la otra mama para simetría? Sí. Ok. ¿Qué posibilidad tengo de desarrollar metástasis si ahorita no tengo? Bueno, depende de la etapa inicial, como lo comentamos durante todo el programa. O sea, hay que saber cómo debuté en la enfermedad para saber cuál es su pronóstico, cuál es su probabilidad de metástasis posterior. Es un poco difícil contestar esta pregunta. Exacto. Nuevamente, individualizar cada uno de los casos. ¿La reconstrucción está al alcance de todo el mundo? ¿Tiene que ser privado o hay público? Ya se habló de varias opciones, pero ¿cuál es lo general? Generalmente se hace a nivel público porque la gente de los recursos es una cirugía que va por 3 etapas y en cada etapa hay que hacer una inversión. En algunas ocasiones hay seguros que sí la cubren, seguro de gastos médicos mayores para los que tengan, y en otras ocasiones probablemente hay instituciones de salud como el Hospital General de México, se puede ser el FUCAM, el Instituto Nacional de Cancerología. Y yo quiero hacer un comentario rápido. Sí, muchas pacientes se ponen implantes mamarios, reducción mamario. Antes de hacerse eso, un ultrasonido que nos puede ayudar a detección temprana de cáncer, no importa la edad que se pongan los implantes. Perfecto, Pati, está tu respuesta y van a aparecer en pantalla los demás lugares donde pueden acudir. ¿Qué quiere decir los grados de densidad mamaria? Mira, los grados de densidad mamaria significa que cuando tú ves una imagen en el ultrasonido o en la mastografía, qué tan blanca ves la imagen o qué tan negra ves la imagen, es decir, qué cantidad de grasa en relación tiene la mama con lo que no es grasa en la mama. Perfecto. Entonces, el que tenga una mayor densidad la mama sí puede ser un riesgo mayor, pero no para la interpretación. Ok. Me hicieron una cirugía radical hace 7 años. ¿Aún puedo reconstruirme? Sí, claro. Sí, claro. Ok. ¿Qué es la termografía? Mira, es algo que ahora se empieza a difundir en algunos medios. La pregunta en específico, si no mal recuerdo, es ¿que si la termografía sustituye a la mastografía? La respuesta es no. Ok, y preguntaban también que si afectaba menos, que si la mastografía es dañina. Deja tú que afecte, no sirve. O sea, la termografía no sirve para la mastografía. Perfecto, la termografía, ya dijo el doctor, no funciona, se tiene que hacer mastografía, pero preguntan, ¿cuál es el daño que hace una mastografía? Mira, lo que pasa es que la mastografía, en la creencia que se tiene del daño es por la radiación que emite. Que es mínima. Es mínima, o sea, la radiación que emite es totalmente justificable, medida en las medidas que se toma la radioterapia o la emisión de rayos X, que justifica que se haga cada año. No pasa nada. No te pasa esto. Qué bueno que lo tocas porque es un miedo general a que existe una creencia errónea. Me va a dar cáncer por buscarme el cáncer. No, es mucho peor que te dé el cáncer por no hacerte una mastografía. Eso que quede perfectamente claro. Y además no puedes justificar el no ir por esa cuestión. Exacto. Ok, ¿se puede hacer por salud o por estética? Pues por las dos. Básicamente va una mano de la otra, inclusive salud emocional. Tranquilidad. Ok, ¿dónde me hago la mastografía? Existen múltiples lugares, no sé si existe alguna certificación de lugares, pero mientras sea un buen hospital. Yo creo que pueden ser diferentes laboratorios, realmente la mayoría de los laboratorios tienen unos buenos mastógrafos. No me gustaría decir especialmente nombres, pero sí debe ser gente especializada en la interpretación de mastografías. Ok, ¿y cómo lo sabe la persona que nos está viendo en la televisión? Que al gabinete que vaya, la persona que vaya a interpretar sea que tenga el aval del Consejo de Mastología. Perfecto, Consejo de Mastología. Y es muy importante también en el aparato que se utiliza. O sea, la diferencia entre los mastógrafos que se utilizaban antes con los actuales sí hace diferencia en la interpretación. Entonces, si a mí me llega una paciente con una mastografía digital, aunque no tenga un buen diagnóstico o no esté interpretada, yo sé cómo leerla. Ok, pero aquí la clave es información para la gente que nos está viendo. Mastógrafo digital. Un mastógrafo digital, de preferencia. Hombre con cáncer de mama, que también existe, ya tuvimos el tema de cáncer de mama per se y se habló de esto, ¿se pueden reconstruir? Mira, en los varones que
que padecen cáncer de mama, si bien no es una glándula como tal, como en el caso de las mujeres, si existiera en ese caso alguna discrepancia en cuanto a volumen, forma, que le sea muy evidente al paciente, sí podemos hacer correcciones en relación de lipotransferencia. ¿Qué significa esto? Quitar grasa de un sitio y colocar en otro lado. Así es. Y son procedimientos ya avalados de manera internacional en donde no incrementa ningún riesgo de cáncer nuevamente. Hubo varias preguntas sobre fibroadenomas y con miedo de que sean cáncer. ¿Podríamos aclarar esto, Doc? Sí, mira, lo que pasa con los fibroadenomas es que es una lesión benigna de la mama. Si nosotros hiciéramos de forma global un ultrasonido, una mastografía, descubriríamos que gran porcentaje de las mujeres tienen enfermedad benigna de la mama. Probablemente el principal autor de la enfermedad benigna se llama el fibroadenoma. Hay que entender que los fibroadenomas no tienen mayor predisposición a tener cáncer de mama. Lo que importa de un fibroadenoma es cuánto tiempo tengo con este fibroadenoma, qué tanto ha crecido, en cuánto tiempo ha crecido y si tengo algún antecedente importante o no. Esas son las características que a mí como cirujano oncólogo me llevarán a proponerle a la paciente retirarlo o solo vigilarlo, que es correcto vigilarlo también. Perfecto. De saber si una pregunta era es inmediato o no, ya se contestó a lo largo del programa. Eso te lo va a decir tu médico. El que lleva la batuta va a ser el cirujano oncólogo de la mano de los cirujanos plásticos. No quiero reconstrucción, perfecto, ya dijimos que es perfectamente válido esto. ¿Es necesario operarme los conductos? Mira, no sé qué significa esa pregunta. Sí. Existe una enfermedad característica de la mama que tiene que ver con salida a través del pezón de una secreción. Entonces, dependiendo de la secreción que salga, lo que se hace es que se desconectan los conductos que llegan al pezón para que deje de salir. De drenar. O de drenar. Pero si esa es la pregunta, la respuesta es sí, se pueden quitar los conductos. Estoy recibiendo quimioterapia para cáncer de vejiga. ¿Puedo hacerme una mastografía? Por supuesto. Sin ningún problema. Tengo cáncer en etapa 3, recibí cirugía, radioterapia, quimio, radio y cirugía. No me quitaron la mama completamente, pero me duele. ¿Qué se puede hacer? Mira, en la pregunta está la respuesta para mí como cirujano oncólogo. Ella seguramente debutó en una etapa avanzada de la enfermedad, probablemente en etapa metastásica, y por eso es que la respuesta es no se ha quitado la mama porque no tiene indicación de hacerlo. Habría que ver el caso. Existen algunos casos que se llaman cirugías de limpieza o por dolor o por sangrado, en las que se quita la mama solo para paliar o quitar el dolor durante la finalidad del tratamiento, pero no es una indicación directa. Oscar, tenías una pregunta relacionada a esto. Sí, María Elena Mendoza nos dice, solo hablan de las que son candidatas para las prótesis. Yo quisiera que hablaran de las que tienen un cáncer muy agresivo y no se pueden operar para el implante. Hoy precisamente el tema pues es la cirugía reconstructiva de las glándulas mamarias. Ya hemos tocado evidentemente en otras ocasiones aquí en Diálogos en Confianza el tema del cáncer de mama. Lo puede encontrar precisamente en YouTube buscando justamente así. Hoy quisimos darle pues esta otra óptica que generalmente no se habla. No se habla, así es. Pero ahí está, ya en YouTube, y lo pueden checar nuestro programa que tuvimos de cáncer de mama. ¿Dónde acudir? Están apareciendo en pantalla y en nuestras redes sociales van a saber dónde pueden acudir a estudiarse. Después de la reconstrucción, ¿me puede volver a salir cáncer? Bueno, la respuesta es sí. Sí. O sea, todos estamos dispuestos. Lo que tienen que recordar es todas las pacientes que tienen o tuvieron cáncer o son actualmente sobrevivientes del cáncer tienen que tener una revisión muy periódica para toda la vida. ¿Cuál es el riesgo? Dependerá de la etapa de la enfermedad inicial. Existe una gran, no vamos a decir precios, porque sí existe una gran variabilidad de costos, si es público o privado, pero pues la respuesta es sí existe una variabilidad de costos. Te puedes poner en contacto con alguno de los especialistas que están aquí para preguntar específicamente, y volvemos a lo mismo. Cada caso se hace específico para ver qué es lo que más te conviene. ¿Usar brasier oscuro es malo? ¿Dormir con brasier es malo? ¿Usar antitranspirante es malo? Totalmente tabú. Totalmente también. Tabú. Tabú, perdón. Falso. Revisen ese programa de cáncer de mama que tuvimos. Si no me he decidido, ¿puedo decidirme a reconstruirme más tardíamente aunque tenga las mamas muy grandes? Por supuesto que sí. Bien, alguien nos comentó que la educación es perfectamente básica, y uno de los objetivos que tenemos aquí en este programa es brindar información confiable, y yo siempre digo, ¿verdad, Oscar?, que el arma más fuerte que tenemos contra las enfermedades es la educación y hacer conciencia de las mismas. Me dijeron que tengo una bolita que es benigna, pero me duelen las mamas y dicen que todo está bien. ¿Qué hago? ¿Pedir otra opinión? No, confiar en el médico si es que es un médico
certificado, si es un cirujano capacitado para hacerlo, y como les decía, si es un fibroadenoma, amerita vigilancia. Y aparte hay momentos en los cuales pueden doler las mamas, depende del ciclo hormonal menstrual, o dependiendo del ciclo femenino, indudablemente esto puede llevar a tener dolor previo a la menstruación, entonces es importante que también eso lo tomemos en cuenta. Oscar, ¿tienes un aviso que dar antes de que nos vayamos? Sí, me quedan hablando un par de preguntas. De esta información que es la parte, o un arma importantísima, bueno, ya lo escuchábamos hace rato un poco. Top Doctors y Fundación Salvati compartieron con prensa e invitados el lanzamiento de la campaña con varios esfuerzos, entre ellos este 30 de octubre con la primera edición de Gracias por Cuidarte o hashtag Gracias por Cuidarte, el evento, un espacio abierto a todo público especialmente pensado para sensibilizar a las mujeres sobre la oportunidad de vencer la barrera del miedo y comenzar a cuidarse. La cita es en el Museo Sumaya el próximo 30 de octubre, esto es a las 9 de la mañana, o de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. La invitación está abierta a todo el público general y la entrada es libre. Así que la invitación para que no se lo pierdan, próximo 30 de octubre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿No están pisando los talones, nada más sí o no? ¿La mama sana puede sufrir por el tratamiento de la otra? No. Ok. Los fibroadenomas, ya hablamos de ellos, no se lo quieren quitar y tiene mucho miedo la paciente, pide otra opinión y como dice el doctor, si tu médico es certificado, hazle caso a tu médico. Hay una descarga verdosa por mi pezón, ¿qué debo de hacer? Me dijeron que no es nada. Yo creo que sí pedir otra opinión porque no es normal que haya una descarga verdosa por el pezón. Tengo el pezón retraído, que normalmente este puede ser un mal dato, pero dice que tiene 15 años. Si tiene 15 años de evolución, yo estaría tranquilo. Ok, ¿dónde se consiguen las prótesis? Están apareciendo los datos en pantalla, están apareciendo en nuestras redes sociales. Y como dijo Oscar, el día de hoy quisimos ver el tema del cáncer de mama desde otro punto de vista que pocas veces se toca, la reconstrucción, pero es igual de importante. Entonces, les recomiendo que vean nuestro programa en YouTube de cáncer de mama para saber cuándo detectarlo, qué es. Y la verdad es un tema que no voy a dejar de decir, donde sí tenemos injerencia para poder reducir las cifras de esta enfermedad. Lleven a alguien que tengan cerca de ustedes a checarse inmediatamente. Se nos acabó el programa. Gracias, panelistas, gracias público y gracias, Oscar. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.